La semana pasada estudiamos las consecuencias del pecado, cómo azotó la humanidad y lo cambió por completo, cómo arruinó el plan que tenía Dios para la humanidad, que era que fuéramos felices eternamente. Pero tengo una buena noticia, una noticia que tendrás que apuntar, que tendrás que compartir, que la publicarás en redes sociales y por supuesto que te sacará una sonrisa ahí donde nos estás escuchando o nos estás viendo. Que hay victoria en la cruz. Uy, qué paradójico, ¿no? En una cruz, en el aparente fracaso de Jesús, ese Mesías que venía a salvarnos, que fue muerto en una cruz. Para todos había fracasado, pero todavía estaba por cumplirse el plan de Dios. Resucitaría y nos daría esa gran victoria y nos compartiría a nosotros. ¿Cómo pasó todo esto? No te preocupes que en este capítulo te vamos a contar cómo hay victoria en la cruz. Sí, en esa cruz que vino para poder salvarte a ti y a mí. Bienvenido a un Inverso más, a un Inverso que te lo trae hasta ti, la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España, que es una lección semanal que estudiamos y que nos propone también lecciones diarias con la intención de poder ir estudiando la Biblia y temáticas súper interesantes poco a poquito y sobre todo que podamos dialogarlas una vez a la semana. No te olvides que Inverso siempre se estudia entre amigos. Chicas, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Me alegra mucho que tengáis otra semana más aquí, que os deis la oportunidad de estar otra semana aquí con nosotros y sobre todo que podamos compartirlo con nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, poder estar juntos. Gracias por estar aquí, Suyay. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Gracias, Helen y Marta, ¿no? Y por supuesto, gracias a ti. Por favor, déjanos en los comentarios cómo te llamas, de dónde nos ves, ¿no? Porque nos encantaría ver de qué país nos ven, de qué país nos están siguiendo y sobre todo también si estáis utilizando Inverso en vuestra iglesia, que os lo recomendamos un montón. Bonus question para vosotros, chicos. Estamos hablando de la victoria en la cruz, ¿no? De lo importante que es la victoria en la cruz. Me gustaría preguntaros, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa victoria? No la primera vez, pero ¿cuándo fue cuando fuisteis conscientes de esto, no? Porque muchos quizás nacimos en la iglesia, bueno, al menos yo nací en la iglesia, pero ¿cómo fue ese momento, no? ¿Recordáis? Si tenéis algún momento como claro o contundente en vuestra vida que percibisteis la salvación. No sé si alguna vez muy sensaciones, pero alguna vez la primera vez que sentisteis eso. ¿Qué pensáis? Creo que lo tengo. Dale. Yo empecé a ir a la iglesia y podría pensar, el primer día que fue a la iglesia, no, en realidad no. Pasaron meses y casi un año cuando yo hice clic y digo, oye, realmente Dios me está hablando. Y fue como tan precioso de yo decir, estoy no solamente sintiendo, sino que estoy abrazando esa verdad con seguridad, con convicción. Y fue como un antes y un después, porque ahí fue cuando me replanteé bautizarme, y no solamente bautizarme, sino luego seguir trabajando para Dios, con 16 años. Qué guay, mira. Con 16 años. Sí. Mira tú. Pues, Marta, ¿tienes alguno? Yo también he crecido en la iglesia, entonces siempre he conocido sobre Jesús y os cantaba canciones y todas las noches hay historias bíblicas, pero no es hasta que tuve un encuentro personal con el que realmente dices, es que ese Dios tan inmenso me quiere a mí, ¿sabes? Y en esa cruz pensó en mí. Y es tan bonito que es que me emociona. Pues sí. Mira, la mía fue en un campamento, me acuerdo justamente, tenía como 13, 14 años, encima de este campamento me acuerdo que mis padres me obligaron a ir. O sea, fue como que yo no tenía muchas ganas porque no iban mis amigos, tal, no sé qué. Y vino un pastor y estuvo predicando, me acuerdo sobre David. Y ahí fue cuando yo me quedé como... Fue un momento donde cuando la gente cantaba, y cantaban la canción, no sé si la conocí, la de Con tu poder, ¿no? ¿Recordáis esa canción? Que era buenísima esa canción. Y yo de verdad que lo percibí en ese momento como un momento donde realmente Dios me estaba tratando de decir algo, y me tocó muy fuertemente, ¿no? Fue como un momento en el que el Señor me dijo, oye, amigo mío, que eres salvo, ¿no? Y encima yo también estaba teniendo una adolescencia un poco más complicada, y fue como el momento de decir, ostras, pues hay salida después de esto, ¿no? Hay salida a esto que me está proponiendo, o esto que estoy haciendo. Ojalá hubiera sido ese momento de mi cambio y transformación, no lo fue así. El Señor sigue insistiendo conmigo y lo sigue haciendo hasta ahora. Pero sí, ese fue el momento en el que yo me percibí a través de esos sermones, y me acuerdo en el llamado salí yo como con intención de decir, oye, yo quiero, ¿no? Yo quiero ser parte de esto tan guay. Yo igual fue una conferencia, me sentí tocado ahí y era como, Dios me está hablando. Qué fuerte. Sí. Suyay, Helen, ¿tenéis alguno? Si tenéis 6, si no, no pasa nada. Yo probablemente lo sentí, no voy a decir con el primer pecado porque ya sabes cuándo fue el primero, ¿no?
Pero sí, pues el primero del que fui consciente o lo que sea, que dices, después de un pecado, porque al final el pecado separa o te da esa sensación de separación de Dios y no sé, sientes de todo, todas las consecuencias, ¿no? Ya sea vergüenza o lo que sea, y es ahí cuando yo me di cuenta que, wow, Dios sintió todo esto en la cruz, ¿no? Ya. Es como que a veces no te sientes ni merecedor de... Qué fuerte. Sí, totalmente, ¿no? Muchas veces sintiendo esa sensación de separaciones cuando te sientes más salvo, ¿no? Más justificado por la fe. Muchas gracias, Helen. ¿Suyay tienes alguno, tía? Pues sí, mi experiencia realmente lo tengo un poco difuso porque me he acercado en muchos momentos a Dios, ¿no? Pero la primera vez que lo hice y que creo que tuve una oración sincera fue en el momento en que sentí esa liberación, ¿no? Porque también fue un poco así en la adolescencia, que también era un poco convulsa esa etapa. Entonces me dirigí a Dios como con todo el corazón, ¿no? Y ahí es cuando sentí, esto es verdad. Qué fuerte, ¿eh? ¿Sabes? Qué bonito, ¿no? Muchas veces que Dios, muchas veces decimos, ¿no? Obviamente que nuestras emociones, nuestros sentimientos o sea, fluctúan, ¿no? Que quizás no son fiables, pero Dios nos habla a través de nuestras emociones. Él nos creó con emociones, con sentimientos, y Él nos habla a través de esto, ¿no? Y muchas veces la Biblia también, o canciones o demás, nos llevan hasta las lágrimas y nos convencen de algo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos habla a través de nuestras emociones, y ojalá que tú también te des la oportunidad de sentir a Dios, de poder emocionarte con su salvación, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no has pensado en la cruz y realmente no te has emocionado por eso, ¿no? Muchas veces lo vemos de una forma como muy fría, como muy racional. Pero también eso, oye, es lo mismo que cuando muere, si alguien ha muerto a mi lado, siempre, o cuando yo recuerdo a alguien que ha muerto, por dentro me entra algo como una sensación, oye, y permítese sentir, ¿no? Permítese sentir la salvación del Señor y permítese experimentarla, ¿no? Caminando por un parque, viendo al sol y decir, qué bonito tener un Dios que me ama, ¿no? Y sentirte amado, ¿no? Y emocionarte de ese amor tan grande que Dios tiene por ti. Creo que eso es lo más increíble, lo que has dicho, sentirte amado. Totalmente. Cuando te sientes amado es como, descansas. Totalmente. Pues vamos a pasar a Interioriza, ¿no? Porque nos queremos quedar con esta parte, que está siendo muy bonita. Fran, por favor, compártenos Colosenses 2 del 13 al 15 y qué fue un poco lo que subrayaste tú en esta ocasión. Sí, voy a leer en partes, voy a leer primero el 13, dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es cierto que aquí habla de la incircuncisión y todo, pero esta versión dice, estabais muertos espiritualmente a causa de vuestros pecados y por no haber sido despojado de vuestra naturaleza pecadora, que es un poquito más transparente. La parte que he subrayado del versículo 13 la he subrayado en azul y es esta. Pero ahora Dios os ha dado vida juntamente con Jesús, en quien nos ha perdonado todos los pecados. En azul, obviamente, porque esto es cierto, esto es una gran verdad y es muy importante para nuestras vidas. Tener la certeza de que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Me recuerda a Gálatas 2:20, que no viene al caso, pero dice, juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué guay. El versículo 14. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Esta parte lo he subrayado de verde porque me sorprende que en medio de tanto rechazo de nuestra dejadez, de que nos da igual, somos unos pasotas, como humanidad, Dios dice, es que aunque me rechacéis, yo anulo vuestra deuda, la pago. Y es como, Señor, pero es que no me interesa. Dios dice, no, la pago vuestra deuda. Y estáis libres, sois libres de pecado. Y me sorprende el gran amor de Dios. Siempre está ahí. A mí me da mucho la atención esto, ¿no? Es como en un restaurante, ¿no? En una cafetería cuando cuando tienes como o sea, como la nota de lo que has pedido, ¿no? Que todavía está por pagar. Y es como cuando ya lo pagan, lo clavan en un clavito, ¿no? Bueno, al menos en los restaurantes anteriores, ¿no? Como que lo clavaban y lo dejaban como clavado, como que ya está pagado. Y es lo que hace con nosotros, ¿no? Es como que cada vez que pecamos, Dios pone ahí, no, esto, tal. Y es como que viene el enemigo a decir, oye, Dios, queda esta cuenta por pagar, ¿eh? Este hombre tiene mucho por pagar, tiene muchas deudas contigo y conmigo y se va a ir conmigo por la eternidad. Y Dios dice, no, tú tranquilo, tú dame esa nota a mí, va, clavado, venga, ya está, a lo que sigue, ¿no? Totalmente.
no es el caso, pero antiguamente, y hoy en día, pero antiguamente existían los esclavos a nivel formal, ¿no? De un negocio, y el esclavo había que pagar el precio por su rescate. Y esta es la misma idea, ¿no? Cuando hay un secuestro hoy en día, se tiene que pagar ese precio. Y Dios no miró la nota, ¿no? Tú decías de la nota, Dios no miró cuánto había que pagar, porque él dijo, no importa el precio que haya que pagar, lo doy con mi propia vida. Preciosa. Totalmente. El versículo 15. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Esta parte la he puesto de violeta, es cierto que he dudado un poco, pero me gusta mucho la idea como un desafío, y además es una victoria de cómo Dios despoja. Pero veo un desafío y en la parte de las potencias espirituales en medio de la guerra, del gran conflicto. Pero la promesa también la veo en que ya Dios venció. La semana pasada, si os acordáis, lo mencionábamos. En la cruz, Satanás ha quedado vencido y todo su ejército, y ha sido despojado de su poder. Así que estos versículos creo que nos ayudan a nosotros a estar con paz, con gozo, con certeza de que ya Dios nos ha pagado la deuda, pero no solamente eso, sino aquellos que oprimían, que esclavizaban, han sido echados fuera, han sido metidos al calabozo, porque han sido vencidos. Totalmente. Qué bonito, ¿eh? O sea, y realmente sentir esto, ¿no? Y experimentarlo, yo creo que es lo que cambia. Porque eso pueden ser solamente palabras, ¿no? Pero ojalá que para ti que nos ves de casita y que nos estás escuchando, ojalá que no sean palabras solamente, ¿no? Que no sea simplemente conocimiento cognitivo, sino que también sea una experiencia real para nuestra vida, ¿no? Vivir como personas salvas en Cristo Jesús, ¿no? Experimentar la salvación, vivirla día a día y poder disfrutarla. Marta, aparentemente Satanás tenía buenas intenciones. Se preocupaba por el bienestar de los ángeles, ¿no? Aparentemente Satanás se pone en una posición donde quería, ¿no?, salvar a los demás de ese malvado Dios. ¿Qué hizo Satanás en contra de Dios? ¿Qué hizo Satanás en contra de Jesús? ¿Y cuáles eran sus intenciones verdaderas de este ser? En contra de Dios, el cielo ya indujo a los ángeles a que se opusieran a Dios. Pero como no puede vencer a Dios, lo que hace es atacar a sus hijos. Solo tenemos que ver el dolor que ocasiona en este mundo al ser humano, especialmente ahora que sabe que le queda poco tiempo, Satanás. En contra de Jesús, pues desde que Jesús vino al mundo, Satanás intentó que pecara por todos los medios para que no se convirtiera en el Salvador. Y leemos en Hebreos 4:15, es importante que sepamos que Jesús no solo fue sin pecado, sino también que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bueno, desde que apresan a Jesús el jueves por la noche hasta su crucifixión, Satanás intenta, usando todos sus recursos, que peque. Porque Jesús sufrió un castigo físico extremo, porque la muerte era la peor muerte que existía. También el sufrimiento psicológico, porque lo humillaron, lo despreciaron, y también fue atacado espiritualmente. Cuando Jesús está en la cruz, ¿qué le gritan los de abajo? Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Además, Jesús se tuvo que sentir muy solo y desalentado, porque cuando lo apresan el jueves, sus discípulos, ¿qué hacen? Pues, chao, chao, si te he visto no me acuerdo. Y después el pueblo que él había venido a salvar, gritan, crucifícalo, crucifícalo. Y también se sentía muy separado del Padre, porque estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y aún así, no cedió a la tentación. Salió victorioso. Y todo por amor a cada uno de nosotros. Es muy fuerte, ¿eh? Porque si lo piensas, ¿no? Y si Jesús hubiera caído una vez. Una vez, tío, todo el plan hubiera... O sea, no había ya solución, ¿no? O sea, con una caída de Jesús ya no habría una solución para esta humanidad. Él tenía muy claro lo que venía a hacer, y es por eso que en el Getsemaní suda sangre, ¿no? O sea, sí. Por eso que el Getsemaní, su pesar emocional es tan grande por lo que está haciendo, que incluso le llega a decir a Dios, ¿no? Pasa esta copa de mí, ¿no? Es como que es mucho, Padre. O sea, es como que, hostia, yo sí que venía con este plan y yo sí que voy a tope contigo, pero porfi, hagamos algo porque no puedo. O sea, siento que no puedo. Y es cuando le dice, bueno, si tiene que ser,
que sea y vamos hasta el final. No, es que no se puede ni expresar ni con palabras, ¿eh? Es fuertísimo, ¿no? Ese momento de abandono, de sufrimiento, donde Jesús puede haber pensado, ¿de verdad vale la pena dejar mi vida por esta gente que está tratando de matarme a mí, que solamente les he dado amor, cariño? Y Jesús dice, no importa, es como que no importa. Porque aparentemente nadie lo había aceptado. Sí, Pero en la cruz, el ladrón, el buen ladrón, totalmente. es que le dio esa... Oye, que no ha sido en vano. Sí, Eso creo que le dio a Jesús un empuje. totalmente, ¿no? Incluso en esos peores momentos, ¿no? Como Jesús en sus peores momentos, aún así, decide amar por arriba de todo y dar salvación a los demás. Así que solamente podemos decir gracias Jesús, ¿no? Amén. Gracias Jesús por eso. Totalmente. Suyai, por favor, ayúdanos a continuar este tema que está siendo como muy profundo. Muy bonito. Muchas gracias, muy bonito. Y toca como muy a lo personal, ¿no? Totalmente, totalmente. Suyai, la muerte de Jesús es una solución al gran problema de este mundo, ¿no? ¿Cuál era ese problema? ¿Cuál era el problema que vino a solucionar Jesús? ¿Cuál fue la propuesta de Dios ante ese gran problema? ¿Y por qué solo en Jesús estaba la solución, ¿no? ¿Por qué no puede ser otra persona? ¿Por qué no podía ser otra situación? ¿Por qué no hay otro método? Cuéntanos. Pues justo como has dicho las preguntas, una pregunta nos lleva a la otra, ¿no? Si hay un problema, tiene que haber una solución, ¿no? Y esto es una pregunta clave para universalizar el cristianismo, yo creo, porque significa personalizar a Jesús en tu vida, saber por qué Jesús ha muerto, ¿no? El hecho de que una persona se lo pregunte por primera vez es muy importante, ¿no? ¿Y cuál era ese problema? Bueno, creo que está muy claro, ¿no? El sufrimiento, todo lo que vemos, lo que ha dicho Marta, ¿no? 2 guerras mundiales, más de 70 millones de muertos, todo lo que nos produce sufrimiento e infelicidad en la vida es lo que es el pecado en sí mismo, ¿no? El orgullo y todo esto, el egoísmo que nos hace aferrarnos a nosotros mismos, ese es el problema, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue la propuesta de Dios? La propuesta de Dios fue la ley. De hecho, la vemos si nos vamos a Éxodo 20, ¿no? Es donde se nos enumera esa ley. Y su ley no era una ley como Satanás lo acusaba, ¿no? Que era una ley que no se podía cumplir, imposible, ¿no? Era una ley que en inverso la define como la única forma de que el universo exista en paz eterna y verdadera libertad. Además dice que todo lo que está en desacuerdo con ella conduce a la muerte. Es decir, es una ley que te salva de la muerte, ¿no? Y eso lo podemos leer en Juan 3:16, ¿no? Que decía la escuela inverso, que es una declaración hermosa de Dios, ¿no? Porque está diciendo, de tal manera que amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es decir, la ley es vida, y es vida eterna, ¿no? Y, no sé, el deseo, todos los seres humanos tenemos ese deseo de vivir eternamente. Por eso los científicos siempre están buscando formas de cómo alargar la vida, de cómo ser más longevos. Al final ese es el deseo, ¿no? Y Dios está diciendo que en mí está la vida eterna, ¿no? Y nos cuesta aceptarlo, porque no vemos en perspectiva el pecado y sus consecuencias como lo hacen los ángeles que desearían estar ahí para evitar que pecáramos para anunciar su evangelio, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué solo en Jesús estaba la solución? Bueno, yo aquí me meto en la cabeza de Dios y pienso, ¿no? ¿Cómo Jesús iba a idear una forma para que se mantuviera la justicia y a la vez se mantuviera su amor, ¿no? Al principio puede parecer un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al Génesis, Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, ¿qué pasa? Hay un versículo que dice que la tierra clamaba por justicia, ¿no? Y por eso luego Dios se acerca a Caín. Entonces, para mí ese versículo me hizo un clic, porque es como la tierra clama por justicia. Realmente todos los pecados que nosotros cometemos necesitan ser justificados, ¿no? Ahora bien, el amor.
el amor se ve también en el Antiguo Testamento con los continuos sacrificios que se hacían. Yo me imagino a esos niños que tenían que llevar, cada uno según su economía, tenían que matar a un corderito para entender lo difícil que era el pecado. O sea, lo malo, cómo había que rechazarlo, ¿sabes? Entonces, ahí podemos ver cómo Jesús, al morir en la cruz, Dios al entregar a su Hijo, que se nos ve también el ejemplo de Isaac, ¿no? Cómo está entregando todo lo que tiene, ¿no? Y está transfiriendo todo el pecado, como habías dicho tú, Marta, todo el pecado de la humanidad en su Hijo. Y esto es la ecuación perfecta que Dios tiene para perdonar el pecado, pero al mismo tiempo sanar al pecador. No solo erradicar el pecado, sino hacer que el pecador sea capaz de decir adiós al pecado, ¿no? Y era lo que tú decías, que la victoria en Cristo es nuestra, ¿no? Porque si Él fue capaz de estar aquí con una naturaleza más degradada que la de Adán y Eva por todos los años que han pasado de pecado, ¿cómo nosotros no íbamos a ser capaces de su mano, ¿no? Confiando en Él, ¿no? Y bueno, luego simplemente esa frase de la tía Elena, ¿no? Que dice, ¿cómo no íbamos a vivir con gozo? ¿No? ¿Cómo no íbamos a vivir con gozo después de todo el perdón y todo el amor que ha sido derramado por nosotros? ¿Sabes? Como libertad total. Totalmente. Confianza. Es muy bonito, ¿no? Poder entenderlo. Cuando en los estudios bíblicos tocamos el tema de la ley, siempre les explico que la ley viene a la humanidad justamente, ¿y a quién se le da? Se le da a personas que estaban 400 años de esclavitud. Por tanto, lo que está tratando de hacer con ellos es transformarlos para justamente tratar de reconstruir el plan de Dios en esta tierra, que era la paz y el bienestar para todos. La ley de Dios no es una ley moral que esté buscando hacernos personas de traje y simplemente que estemos quietos. Lo que está buscando es que no nos hagamos daño y que seamos felices y plenos. Porque si yo no robo a Marta y tú no me robas a mí, ¿quién se beneficia? ¿Dios? No. Nos beneficiamos tú y yo, porque si yo no te robo y tú no me robas, ya está. Si yo no te quito tu mujer y tú no me quitas a mi mujer, Frank, ¿quién se beneficia? Dios, no, tú y yo, porque los dos vivimos en paz. Si yo no te miento y tú no me mientes, ¿quién se beneficia? Nosotros dos. Lo que Dios está buscando es el bienestar de la humanidad. Y justamente por nuestra incapacidad de poder obedecer esa ley. Sí que tenemos que intentarlo, sí que tenemos que seguirla, porque muchas veces la gente lo confunde, ¿no? Bueno, si no soy capaz de poder obedecerla, entonces no la obedezco y ya está, me rindo. No, porque hemos entendido mal el objetivo de la ley. La ley ha venido justamente para darnos la oportunidad de disfrutar el bienestar y la felicidad que Dios nos quiere dar a nosotros. Algo que es bueno para nosotros, pero somos incapaces de obedecerla. Y como somos incapaces, viene Jesús, obedece la ley, la sigue al pie de la letra, vive una vida como tiene que ser vivida, porque es el segundo Adán, y el segundo Adán viene, y porque por un hombre entró el pecado y entró la muerte, por otro hombre entró la vida y la vida eterna. Amén. Por tanto, es muy importante que solamente en Jesús, si tú te crees capaz de encontrar una forma de llegar a la perfección y sin pecar, amigo mío, en vano habrá venido Jesús. Este argumento ya lo utilizaron con Pablo. Y Pablo llega a decir, bueno, si tú te crees capaz de obedecer la ley, en vano ha venido Jesús. ¿Para qué viene Jesús? Nos hubiéramos esperado al 2025 a que un iluminado que sí sabe cómo obedecer la ley, y Jesús nos hubiéramos esperado todos ahí. ¿Me entendéis? Sí. No hay camino a la salvación si no es solo y únicamente a través de Jesús. No hay obra alguna, no hay nada que podamos hacer que nos lleve a la salvación por nuestros propios medios. Ahora, cuando ya somos salvos, hay que vivirlo con gozo. ¿Y dónde está el verdadero gozo? En seguir lo que Dios nos propone, que es su ley. Ahí está el verdadero gozo. Así que ahí es cuando todo cuadra, cuando todo hace match. Así que muchas gracias, Suya, y ha sido muy bueno poder escucharte y poder hacer esa gran síntesis, que seguramente fue difícil, pero lo hiciste increíble. Helen, para terminarnos de rematarnos y convencernos de que en Jesús está la salvación, cuéntanos este momento tan doloroso. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? ¿Realmente fue tan doloroso? ¿Realmente le dolió tanto? ¿Qué experimentó nuestro Salvador? Lo primero de todo, digo que he leído esta parte y se me ha puesto el pelo de punta. O sea, de verdad, porque sí que es cierto que hablamos mucho de la crucifixión y todo eso, pero no sé si de verdad nos paramos a pensar qué implicó físicamente todo eso, porque a mí me ha espantado. Por un lado, lo voy a separar, por un lado voy a hablar del nivel extremo de dolor físico que sintió y por otro lado de la angustia extrema mental. Porque eres psicóloga, hashtag.
porque es lo mío. No, porque sí, porque es necesario. Totalmente. Pues empiezo con el físico, ¿no? Se sabe que la crucifixión era uno de los métodos de ejecución más dolorosos que habían. Y paso a explicar por qué. Espero no ser demasiado explícita. No, celo, por favor, celo. Es necesario. Empiezo por los clavos en las muñecas y los tobillos. Que fíjate que yo hasta ahora pensaba que había sido pues como en la palma de la mano. Pero leyendo resulta que no, que ha sido en las muñecas y en los tobillos, provocando pues eso, daños en los nervios y un dolor insoportable en consecuencia. ¿Y por qué en las muñecas? Porque creo que fue entre el radio y el carpo, he leído, no sé exactamente dónde están, así que no me preguntéis. Enfermería. Marta, explícanos. Sí, ¿lo sabes identificar? Sí. ¿Por dónde? Pues enseñarlo a la cámara. Como radio y cúbito, y el carpo está aquí. Vale. Ah, mira. Entonces justamente entre... Sí, aquí. Pues enseña la cámara, sí. Ay. Muy bien. ¿Te imaginas que lo he dicho mal? Ay, no. Esperamos que no. Corregidme si no, pero Veremos en comentarios. Bueno, Vale. ¿Que por qué aquí? Porque es la única forma de sujetar el peso del del cuerpo. Claro, es que yo no lo había pensado, tú fíjate. Claro, porque se desgarraría la mano, ¿no? Claro, no hubiese sido posible. Justo en la articulación, ¿no? Esa es. Cortando el nervio mediano y causando la parálisis de la mano. Oh. O sea, y de hecho, si no me equivoco, con esto es lo de que el pulgar se te mete hacia adentro o algo así. Sí, puede ser, sí, es por verdad. el nervio. Vale. Lo siguiente es... No sé si tienes el dato del tamaño del clavo. No. Y es que yo estuve investigando, de alguna forma me interesaba, y se encontraron clavos de la época contemporánea a Jesús, no es exactamente, pero y medían 17 centímetros, Ay, por lo sí. cual estamos hablando más o menos de esta medida. Esto es gigante para... Sí, claro, o totalmente. sea, es Sí, un sí, dato sí. que nos dice el dolor inmenso que habría podido soportar Atravesar. el Señor. Es que me Sí. recorren escalofríos Totalmente. hablando de esto. Vale, lo siguiente es la suspensión, que impacta la tensión muscular y provoca la dislocación de las articulaciones, provocando calambres continuos. Imaginaos esto en Claro. las muñecas todo el rato. Luego está la dificultad respiratoria también, que por la posición, pues básicamente no podía respirar porque el diafragma y los intercostales pues dejaban de ayudar a expandir la caja torácica. Entonces, eso de forma continuada, no sé cuánto era el máximo, Sí. pero bueno, pues Oh, qué duro. provocaba asfixia. Y luego pues a eso le sumamos todo el resto de elementos, ¿no? La deshidratación, la pérdida de sangre, el estado de conmoción, y con esto pues ya entendemos que fue una muerte muy lenta y muy agonizante. Muy duro. Pasamos a la parte mental, que no es menos dura, aviso. Yo es que esto es lo que tampoco, no sé, no me había parado a pensar hasta ahora. O sea, sí era consciente que Dios había como cogido, bueno, lo sé decir en romano y no en español, había cogido todo, Sí. todo el pecado, ¿no? Pero no me había parado a pensar en todo lo que eso implicaba, porque realmente Jesús no había cometido ningún pecado. Y sí que sufrió y sintió todas sus consecuencias. ¿Y por qué digo consecuencias? Porque al final todos los mandamientos, reglas, normas, como los queramos llamar, son por nuestro bien. Lo que decíamos antes, no son antojos de Dios o porque Dios quiera transformar. No, es que es por nuestro bien. Entonces, ¿qué consecuencias negativas trae no cumplirlas? Soledad, desesperanza, desesperación, vergüenza, miedo. Es decir, que el pecado separa. Nos separa de Dios, nos separa de la gente que nos rodea y nos separa de nosotros mismos. O sea, yo creo que es como, podría decir, una desconexión total de la vida. Sí, Totalmente. de lo que tiene que ser. E imaginaos que todo esto, no sé decir exactamente detrás de cada pecado que viene, Sí, ¿no? Si viene la soledad, la vergüenza, lo que sea, pero algo viene seguro 100%, pues todo esto lo sintió Jesús de golpe, como si hubiese sido él mismo el que hubiese cometido ese pecado. E imaginaos que no uno, porque nosotros, bueno, a ver, en realidad supongo que pecaremos un montón de veces al día, ¿no? Pero a lo millones, mejor ¿sabes? no lo sentimos todo de golpe, ¿no? Va todo por pasos, pero es que él en ese momento lo sintió absolutamente todo y de toda la humanidad. Es que ya me asusta pensar en todos los pecados de una sola persona, imagínate de toda la humanidad.
Entonces, bueno, pues eso es muy fuerte. Y lo último que quiero mencionar es que en Mateo 27,46 se menciona que Jesús se sintió abandonado. Y aquí yo en realidad, más que responder, tengo preguntas, porque no entiendo si se sintió abandonado porque de verdad el Padre y el Espíritu Santo lo abandonaron por todo el pecado que llevaba encima, o fue el propio pecado el que le hizo sentirse abandonado y desconectado prácticamente del Padre. No sé. Yo creo que la percepción que tenemos de Dios es lo que realmente nos termina afectando, nos pasa a nosotros cuando pecamos. Lo decíamos en la semana pasada con Adán y Eva, se esconden, ¿no? Y ellos infirieron que Dios estaba enfadado. En este caso, la percepción, la sensación de los pecados que él había recibido hacían que él se sintiera lejos de Dios. Pero Dios, a pesar de, estaba con él, claro que sí. Sí. Y Elena de White dice que los ángeles estaban deseando bajar para que cesara el sufrimiento, pero si Jesús decía no puedo, bajaban, pero no podían hacerlo porque ellos quisieran. Entonces estaban ahí, pero no podían actuar. Imaginaos, ¿no? Esa imagen, ¿no? Porque Jesús es Dios, ¿no? Imaginaos ver a Dios morir, ¿no? Ver a Jesús, ¿no? Seguramente a una persona que habían convivido con él por la eternidad, en la que la muerte solamente era parte de esta humanidad, ¿no? Ningún otro universo, ninguna otra creación creada había experimentado la muerte, ¿no? Y es como que no solamente vieron que se experimentaba la muerte desde el principio, ¿no? Con la primera muerte, que fue la de Abel, sino que después tienen que experimentar la muerte más dolorosa de todas, sí, que es la de su propio Dios, ¿no? Es durísimo, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia que Jesús, como bien dice Fran, que experimenta, esa separación que muchas veces nosotros sentimos. Y es duro, ¿no? Ver esto, ¿no? De hecho, la Biblia también nos cuenta que hubo una gran oscuridad en la tierra, ¿no? Hubo una gran oscuridad, en un momento de profundas tinieblas, en ese momento donde era como un stand-by de qué va a pasar. No eran 3 días donde qué va a pasar. Pero afortunadamente, amigos, tenemos buenas noticias. Lo más importante. Tenemos buenas noticias. Jesús descansó y el domingo resucitó. Hay muchos que dicen, no, seguramente Jesús no murió, pero vamos a ver, ¿cómo Jesús no va a morir? ¿No? Eso es lo que los argumentos de muchos ateístas, ¿no? Bueno, seguramente se desmayó y después revivió al 3er día. Pero vamos a ver, con todo este sufrimiento y con todo este dolor, ¿cómo no va a haber muerto verdaderamente? Jesús murió. De hecho, muchos no llegaban al número 39 de los latigazos que le infligían a las personas. Antes de subir a la cruz, habían personas que morían ya. Totalmente. De tan duro que era. Totalmente. Y también creo que hay un evangelio que dice que le salió agua del costado y sangre. Y eso también es una prueba científica de que una persona ha muerto. Totalmente. Jesús murió, pero Jesús resucitó. Jesús vivió. La piedra se movió, queridos amigos. Llegaron las mujeres a poder visitarle, para poder ver, para poder experimentar, y se encontraron con un ángel y les dijeron esto: ¿qué estáis buscando aquí? Aquí no hay nada. Ya os lo había dicho, ya Jesús os lo había adelantado. Pero imaginaos que con qué confianza Jesús murió en sus últimos momentos para decir, mi espíritu está en ti. No es como que, Señor, yo confío que yo voy a resucitar y vamos a dar salvación a este mundo. Jesús resucitó y eso es lo importante para ti, para mí es lo que dice tan importante. 1 Corintios, 2 Corintios nos habla de lo importante que es la resurrección con nosotros. Porque Pablo llega a decir, si Jesús nos resucitó, entonces ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Sí. Ninguno. En la resurrección tenemos vida, porque tú y yo compartimos la resurrección con Cristo Jesús. Afortunadamente nuestro Salvador murió, vivió lo indecible y lo hizo por ti y por mí. Yo creo que muchos de nosotros no nos atravesaríamos un dolor tan fuerte si no tuviéramos realmente un propósito mayor alrededor de todo esto, ¿no? Jesús murió con un propósito mayor y Jesús murió pensando en ti. Es lo que decía Marta al principio, ¿no? Jesús murió pensando en ti, para darte salvación, para darte vida eterna, para librarte del pecado. Y desde hoy, tú y yo somos victoriosos, porque por la justificación, por la fe, por su gracia, podemos vivir esta gran salvación y experimentarla todos los días. Dios no nos ha abandonado. Dios ha venido. El Emmanuel nos ha visitado y nos ha dado salvación a cada uno de nosotros.
chicos, chicas, gracias de todo corazón por acompañarnos, por atravesar este momento tan duro, ¿no? De poder estudiarlo, ¿no? Atravesarlo y ojalá, y es lo que dice Elena de White nos habla, ¿no? Cuán importante es que diariamente meditemos en la muerte de Cristo, ¿no? Que a veces nos olvida y muchas veces nos disuadiría de poder hacer esto, ¿no? Imaginaos que llega un momento donde alguien os paga la universidad, ¿no? Que vais a otro país y dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar la universidad. Yo creo que todos los días te esfuerzas pensando, oye, incluso cuando dices, bueno, no me apetece estudiar, oye, pero alguien me la ha pagado, ¿no? Es como que alguien, ostras, que estoy viviendo del sacrificio de una persona, ¿no? Eso tiene que ser nuestra vida, ¿no? Recordar que alguien ha muerto por mí para que yo tenga vida. Disfruta de la vida que puedes encontrar solamente en Jesús. Chicos, vamos a los tweets, vamos a ver cómo resumís este tema tan difícil, ¿eh? Así que, no sé quién quiere empezar a resumir vuestro tweet. Yo puedo empezar. Dale. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Qué bonito. Pues el mío lo hice porque pensando en las preguntas que tenía que resolver me imaginé un vaso que se rompía y que Dios lo iba reconstruyendo poco a poco, incluso esas pequeñas piezas que pueden pasar desapercibidas. Y se me ocurrió, Dios está reconstruyendo el mundo. ¿Te apuntas a su reino? Wow. Muy bonita. Bueno, el mío es cómo vivió Jesús, su vida y su ministerio nos reconforta y fortalece. Él es nuestro ejemplo, nuestra inspiración. Qué chulo. Qué guay. Helen. El mío es, no merezco tanto, pero Dios no sabe dar poco. Oh, es Guau. Oye, ya. ¿Los de Helen? Es una poeta, Helen. No, pero de este puedo decir que estoy orgullosa. No, es buenísimo, es buenísimo. Oye, pero ese es para una camiseta, ¿eh? Sí. Ese Va, es pues de molaría camiseta. mazo. Sí, sí. Molaría mucho. El mío es, mi imagen de Jesús es victoriosa. No es porque Wow. muchas veces, entenderme bien, vemos muchas imágenes y la mayoría de las imágenes que vemos a Jesús es retratado en la cruz, ¿no? Que sin duda alguna sufrió y sufrió muchísimo. Pero también quiero imaginármelo victorioso, ¿no? Quiero imaginármelo diciéndome, José, no te preocupes, che, que yo he sufrido por ti, pero no te preocupes por eso, que ya he vencido, que estoy vivo. Y ya todo eso está pasado, amigo mío, y pronto tú vas a pasar todo lo que has sufrido y estaremos juntos eternamente. Pues muchas gracias de todo corazón. Gracias a ti que estás en casita por acompañarnos, por estar con nosotros en un Inverso Más. No te olvides, aquí debajo te dejamos todos los links súper interesantes para ti, donde vas a poder encontrar dónde encontrar Inverso, dónde comprarlo para llegar hasta tu casa, la aplicación donde también estamos y nos puedes encontrar semana a semana. También vas a encontrar el subrayado, las 3 preguntas que hemos utilizado en este Inverso para que tú puedas utilizarlas. No te olvides también, muy importante, visitar la página editorial Sé Feliz con intención de que encuentres recursos, libros y un montón de cosas que te van a ser de ayuda. También te podemos dejar otros muchos recursos y los puedes encontrar todos en Sé Feliz. Muchas gracias por una semana más. No te olvides seguir estudiando Inverso, que estamos semana a semana los sábados a las 4 de la tarde, hora España. Te esperamos en podcast y en YouTube semana a semana. Hasta luego.